FM. La clave, me escucha. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo, quieren ayudar a transformarse digitalmente. Y por eso vuelve Digitalizados, el primer docu-reality donde sea cual sea tu negocio, se puede transformar. Participa en el casting masivo e ingresa a entel.cl/casting digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles. Entel Empresas. Toda la fuerza y potencia de una de las artistas más destacadas del rock and roll llega a nuestro país por primera vez. Patti Smith and Her Band estarán el próximo lunes 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán y es un imperdible de noviembre. Últimas entradas disponibles en www.ticket.com. Para más información visita dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Llega el verano y con la TAM Travel solo tendrás que relajarte porque hay paquetes con todo incluido para tus vacaciones en el Caribe, Miami, Río y muchos destinos más. Visita hoy una de las oficinas de la TAM Travel donde crean todo para tu viaje. Hay una canción que no puedes parar de escuchar. Los martes y jueves en Lobby Bar se convierte en el lugar más hondero con música en vivo para que disfrutes con tus amigos tus éxitos favoritos de todas las épocas desde las 19:30. Lobby Bar del Hotel Sheraton Santiago, donde los éxitos favoritos de todas las épocas te están esperando. Tenemos 2 libros que empezamos a regalar ayer. El shock del declive de la población mundial se llama El planeta vacío, de Darrell Bricker y John Ibbotson, y de Roberto Bolaños, la novela A la intemperie. Ya saben, hashtag combinación clave y @megustaleercl. Estamos acá con Beth Gerber de Chile 21. ¿Cómo estás, Beth? Hola, ¿qué tal? Francisco Martorell, que es de tu vida, Pancho. Buenos días, Fernando. Y José Francisco Lagos. Estamos esperando todavía que pueda llegar Alberto Mayor, que estaba calendarizado también que venía, pero mientras tanto ya tenemos panel. ¿Cómo estás, Pancho? Aquí estamos. Tú eres el decano de este Yo panel. soy el decano, aunque Beth Gerber me quitó la silla, sí, pero es que eso son pequeñas cosas que yo le pedí para que tú de vez en cuando te dieras cuenta que no tenías todo controlado. Que tengo que, ¿cómo se llama? Compartir los privilegios. ¿Ah? Exactamente, tenés que compartir los privilegios. ¿Qué día el de ayer? ¿Qué día, efectivamente, porque empezó muy temprano con todo lo que vimos. Por primera vez yo noté que había 2 cosas que se manifestaban claramente. Una conducción de la protesta, donde vimos los gremios, los portuarios, los profesores, es decir, una fuerza presencia. Muchas más regiones que aparecían, exactamente, que no habían estado antes, ¿no? Exacto, esta mesa de unidad social estaba demostrando un poder y además la posibilidad de encauzar social y gremialmente un movimiento. Después, la declaración conjunta, que no la veíamos hace mucho tiempo, de toda la oposición, con una propuesta muy, muy clara. Luego, una situación de desmadre, de desbande total, con mucha violencia y con 2 elementos que venían ya dándose de la noche anterior: ataque a comisaría y, lo que es más grave, la presencia o ataques a regimientos. Eso por el caso de Tejas Verdes. Por lo de Tejas Verdes. En ese marco, entonces, se generó una situación de alta tensión, donde todos esperamos al presidente de la República que apareciera. Primero dijeron a las 9, luego a las 9:30. Alberto Espina llamado a la moneda en este contexto. Entonces, ¿qué dijimos? Aquí se viene algo muy duro. Sabíamos que el estado de sitio era imposible porque requiere, de alguna manera, la aprobación del Congreso, o se hace, pero muy limitado. Entonces no sé si tiene mucho sentido, pero se pensaba al menos que podía haber un estado de emergencia. Y ahí hay nebulosas, bajo todo punto de vista, que los militares le dijeron que no al presidente, que Espina por eso se guardó. Bueno, pero todas son hipótesis que hoy no podemos hablar con absoluta claridad si ocurrieron o no. Lo que sí tuvimos fue una alocución presidencial que, cuando la vimos, no sé, lo primero que dije fue plop, ¿no? Recurriendo a esta historia condoritesca que todos tenemos, exige una explicación. ¿Qué es esto? Porque en el fondo el llamado a la paz se viene haciendo hace mucho. El llamado a la agenda social está manifestada. No, lo extraordinario, Pancho, ¿sí?, de ese plop es que si tú llamabas a una persona de ultraderecha, a tu amigo famoso ese del fútbol, el futbolero, ¿sí?, y lo llamabas. También estaba plop. Y llevabas a una persona que era
hiperizquierda. Exacto. Los dos decían plop. Exacto, sí. Desconcertó, el discurso de anoche desconcertó a opositores y oficialistas. Y creo que en ese marco es lo que tenemos que analizar hoy día. ¿Qué significa las palabras del presidente? Y creo que estamos frente a, y lo que he recogido en estas conversaciones matinales, a una suerte de ultimátum. Es como en La Moneda dicen: nosotros teníamos la pelota ayer en la noche, les dimos una propuesta de diálogo, hoy la pelota la tiene la oposición. Si la oposición recoge o no recoge el guante, porque nos quedan 24 horas. 24 horas antes del aniversario Catrillanca, 24 horas antes del jueves, 24 horas antes de que la cosa empeore. Y en ese caso va a ser el presidente el que les diga: sí, les di la oportunidad y no la tomaron. Y la oposición, por otro lado, dice que no se siente así, que la pelota no la tienen ellos, que la pelota sigue estando en manos del gobierno, aunque ahí ya hay matices. Hay algunos que dicen: valoraron esto, presidente de la Cámara de Diputados, presidente del Senado. He escuchado también que dentro del Frente Amplio las posiciones no son tan claras. Algunos dicen: por maximizar nuestras demandas no podemos caer en el juego de que esto se desmadre. Entonces yo creo que hoy se está conversando eso, de qué manera pueden avanzar con Mario Desbordes, Renovación Nacional, y tratar hoy mismo de generar una nueva situación de diálogo. Si no, que Dios nos pille confeso. Confesado, dices tú. A ver, Ya, vete. a mí me parece, bueno, evidentemente hay ahí un capítulo gris que más de medio, casi todo el país se estaba preguntando anoche y tratando de desentrañar y descifrar, y es que es esa distancia entre el anuncio el anuncio de la cadena del presidente y qué pasó en ese tiempo, que además se demoró, así que da lugar para todo tipo de conjeturas. Salió mucho más tarde de lo esperado y finalmente no dijo casi nada. Me parece que ponerlo no tiene nada que ver, tirarle la pelota a la oposición. Por supuesto que a la oposición le corresponde una enorme responsabilidad en el sentido de aportar soluciones o propuestas de solución y canales de salida. En tanto, lo que me parece gravísimo, y creo que atraviesa el clima del país, es esta sensación de que no hay liderazgo por parte del presidente, esto desde hace tiempo. Si esta sensación flotaba ya desde hace un par de semanas, me parece que ayer se corroboró esta sensación de vacío de poder y de falta de liderazgo. Ahora, vincularlo a una maximización de las demandas me parece casi chantaje. Digo, bajo ningún punto de vista esto tiene que ver con que la oposición baje las demandas, porque no es la oposición la que está manejando ni la fuerza pública, cuyo manejo y control le corresponde al Ejecutivo, al Presidente de la República, y esto es lo que no se está viendo, ni tampoco le corresponde a la oposición, ni la podemos responsabilizar del vandalismo y los desmanes, porque es realmente entrar en el juego extorsivo muy, muy delicado de: ¿quieren nueva constitución o asamblea constituyente? Por culpa de aquellos que suceden estos desmanes, que no tiene realmente conexión. Me parece que no hay en eso, nuevamente, sí, son tiempos históricos que demandan un compromiso altísimo por parte de la oposición, y esto no se trata de gallitos y de esperar que el presidente pise el palito. Muchas veces de la oposición esperamos, ¿no?, los errores del contrincante. En este momento creo que no da para eso, pero la oposición no es responsable, insisto, ni del desmanejo de las fuerzas de seguridad, ni del vandalismo que de más está decir. Todos condenamos. Es también muy estúpida esta parte, digo, por parte de la derecha y derechas más duras, de decir ¿cuándo van a condenar? ¿Quién no condena el vandalismo? Por favor. Sí, yo ahí haría Francisco Lagos. un matiz inmediatamente, que
que claro, una cosa es condenar el vandalismo y lo otro es también utilizar toda esta, no sé si solo el vandalismo, pero entre la suma de la protesta social más los hechos vandálicos que lamentablemente antes decíamos que eran aislados y antes eran poca gente, hoy día no es poca gente, hoy día no son hechos aislados, básicamente casi todas las manifestaciones, si no por decirlos todas, porque por la continuidad que tienen, terminan en hechos vandálicos, y cuando tú usas eso a tu favor para demostrar y dices, oye, mira el descontento social, luego hay que hacer lo que yo creo que hay que hacer, que es a lo que está jugando la oposición. Evidentemente hay una responsabilidad, y esa responsabilidad que es política, es de sentarse a conversar, es la que ha tomado el guante el presidente y el gobierno al estar dispuesto a conversar y negociar de cosas que hace 2 semanas o 3 semanas no estaban dispuestos a conversar y no estaban dispuestos a negociar. Esta es primera vez que el mismo presidente es el que habla de la nueva constitución. Eso no lo habíamos visto cuando se anuncia el domingo por el ministro de Interior, no haya sido el mismo presidente el que lo había dicho. Entonces, yo también debo estar en la bancada del PLOP, porque no me expliqué muy bien inmediatamente cuál era el objetivo del discurso. Algo se fue viendo después de que, cuando salieron inmediatamente las declaraciones de algunos parlamentarios de oposición, yo dije, mira, quizás este problema no era tan de orden público, sino que era una cuestión más política por la especie de ultimátum que había dado la oposición, esto firmando todos los partidos por la Asamblea Constituyente. Y en fondo el presidente intentó, que es lo que puedo analizar ahora a pocas horas del discurso, recogió ese guante y dijo, bueno, sentémonos a conversar. Y por eso yo estoy de acuerdo con Francisco en lo que dice, sí, porque ahora la pelota la tiene la oposición, es decir, están todas las cartas puestas sobre la mesa en un mecanismo institucional, en un mecanismo que todos nos podamos sentar a conversar, pero tenemos que tener las prioridades de que no solamente tenemos que sentarnos a conversar sobre lo que la oposición quiere conversar ahora, y que es el único que se ponen de acuerdo, que es cómo deberíamos cambiar la Constitución. Ojo, te voy a hacer una aclaración. Yo no dije que ese es mi pensamiento. Yo lo que hice fue un análisis de qué está pasando, qué piensa la moneda y qué piensa la oposición después de haber conversado en la mañana con los distintos sectores. Por eso no es mi pensamiento de quién tiene la pelota, que no es mi idea, no es lo que yo creo. Bueno, me hago cargo. Y eso también para la BET. Me hago cargo y me siento identificado por la interpretación que hizo Francisco de la situación. Pero a lo que iba es que está bien conversar sobre lo que a la oposición últimamente es lo que más le ha interesado, sino que también las cosas que a las personas efectivamente le están interesando. Y una es el problema grave de orden público que hoy día tenemos. Es insostenible que durante 3 semanas hemos visto al principio mucha violencia, después algo se calmó, pero ahora vimos, o sea, no sé si vieron lo de Osorno, que una tienda comercial se incendió, pasó a un edificio, al edificio más importante de la ciudad. En Antofagasta ayer quemaron la intendencia, han quemado las gobernaciones, ayer la gobernación de Concepción, antes ayer la de Chacabuco. Entonces es una cuestión que va increciendo, y yo creo que también tiene relación con lo que va a pasar el jueves. Si ayer el gobierno tomaba una decisión, como por ejemplo el estado de emergencia, iba a agotar todas las cartas para la situación que eventualmente se puede venir el jueves. O sea, si ya hiciste todo, ¿qué más te queda si es que, por ejemplo... Por el aniversario del asesinato de Catrillanca. Efectivamente. O sea, si es que se agotan todas las cartas ahora y es la eventualidad que se produzcan hechos más violentos, es lo esperable y es lo que ha dicho mucha gente, que el jueves se produzcan hechos más violentos aún. Bueno, ¿qué carta institucional te queda entonces? Porque si agotaste todo... Perdona, eso me parece, para serte franco, absurdo. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. Si es que ayer se hubiese hecho eso, en una de esas se previenen un montón de cosas, ¿por qué razón no habrías tú de estar dispuesto a utilizar, si es que esa fuera la idea del presidente, el estado de emergencia o el toque de queda o el estado de sitio, los militares, cuando se te ocurra? No es algo que tú vayas a esperar, no es un cálculo de decir, a ver, si se producen 5 muertos en la próxima cuestión, entonces voy a llamar a eso me parece no es el cálculo. No. Es lo que pasa que cuando hay hechos de violencia inusitada, lo más grande con lo que tiene que pelear la fuerza pública es contra la imprevisibilidad de dónde se van a producir los hechos y de qué características van a ser los hechos que se produzcan. Y por ejemplo, si uno decide 2 días antes de algo que previsiblemente puede ser violento, la verdad no tenemos una varita mágica para saberlo,
evidentemente se están agotando los recursos de dónde puedes preparar y dónde puedes mandar tus fuerzas para controlar el orden público. Pero si lo hubiera dictado ayer y al jueves hubiéramos llegado en estado de emergencia, como dice Fernando, se hubiera previsto la situación. Esto es como una extorsión, ¿no? Desde el punto de vista, si tú quieres, como lo veo yo que lo he dicho, a mí el mayor temor que uno tiene es que se te den situaciones que la probabilística te dice que se pueden dar. Se te puede dar en un momento dado un vandalismo como que además el vandalismo ocurre con un patrón, que es, tú tienes la manifestación masiva que los vándalos usan como escudo humano, digamos, gigantescas en todas las ciudades. Ayer en Osorno mismo, debe haber sido la marcha más grande que debe haber habido jamás en Osorno. La que hubo una cosa. Y después, cuando los tipos se van para la casa o se van a esto, entran los vándalos que le puede importar una santa raja todo lo que tenga que ver con lo formal, con los gobiernos, con la cosa, cualquier cosa. Pueden ser gallos que tú les pasáis 5 lucas para que te hagan esto, da lo mismo. Pero los desafíos de las probabilidades son los que me asustan a mí, que de repente, eventualmente, en un incendio esto haya una familia adentro y termine muerta. O de repente a alguien se le ocurra ser creativo desde algún lado extremo y diga, oye, si metemos qué sé yo, un par de rubios con 2 balazos en un edificio, ¿cómo puede cambiar la cosa? Es decir, de montaje, en términos de cosas, estamos curtidos en los últimos 3, 4 años. Por lo tanto, y pueden ser de cualquier lado, ¿no? Para que no digan que esto es de un solo lado, no. Las probabilidades te dicen que si tú sigues vandalizando, de pronto puede perfectamente producirse una de esas cosas que te hacen que todo quede en foca cero. ¿Y quién se beneficia de esa situación? No tengo idea. ¿Quién es el más beneficiado de que eventualmente pueda darse una situación de ese tipo? No sé. Lo único que sé es que tú tienes un patrón, que es que tú tienes mucha gente pacíficamente marchando, y cuando esa gente empieza a retirarse, entran estos vándalos que han usado de escudo humano a estas personas y hacen lo que quieren, y me da la sensación que, como lo vi ayer, ya los carabineros ni siquiera acuden. Porque ayer fueron casi 2 horas en que no estaban por ninguna parte. Entonces, en una de esas están cansados, en una de esas tienen que ir a otro lado, en una de esas no recibieron la orden, lo que sea. Pero no cabe la menor duda de que la fuerza pública está en un déficit para poder hacer esto. Y te repito, el que se beneficia de esto es aquel que quiere la solución más radical, sea que se invoque a las Fuerzas Armadas para que se genere un gobierno autoritario, o sea, el que dice aquí que arda todo, arda Troya, porque total no soy dueño de nada y por lo tanto todo me importa una raja, y por lo tanto que sea la anarquía la que mande. Y en esos 2 lados, la ausencia de Estado es lo que es el estándar. A mí en ese sentido, la verdad quiero despejar totalmente, porque me parece de una irresponsabilidad enorme en este momento, vincular que la oposición usa esto y usa el vandalismo para presionar con asamblea constituyente, y lo digo de un lado y del otro. Ni sucede eso, ni tiene que ver, ni es vinculable, lo están usando, y entonces, y del mismo modo tampoco, si depusieran eso, si depusieran ese reclamo, entonces podríamos avanzar hacia... y entonces ahora, el gobierno lo que está esperando es que depongan aquel reclamo, por favor. No mezclemos los tantos. Ayer la convocatoria del Partido Comunista, la presidenta de la UDI lo dijo ayer, claramente, dijo depongan la violencia y nos sentamos a conversar, como si la oposición controlara. No, pero eso era un emplazamiento del gobierno. Yo lo leí así al menos, porque le decían a nuestro gobierno, cuando termine la violencia nos sentamos... No, es un emplazamiento del gobierno que controla la fuerza pública, pero ojo con lo que dice la oposición. No era el gobierno. Revolución Democrática, lo que dijo ayer el alcalde Sharp, vamos a estar en las calles hasta que haya asamblea constituyente. Vamos a estar en las calles, son movilizaciones, no vandalismo. Sí, pero cuando tú sabes que el 100% de las movilizaciones terminan siendo violentas, bueno, una cuestión que necesariamente se va a producir. Y lo otro, que la convocatoria del Partido Comunista como mesa de unidad social era abiertamente a boicotear el transporte público ayer,
a boicotear a las personas que quisieran ir a trabajar en el día de paro nacional. Entonces, eso usa que son herramientas que hoy día está normalizado, pero son evidentemente violentas. Y eso utiliza la violencia para... Parece otro chantaje vincular las movilizaciones necesariamente al vandalismo y entonces decir, ven cómo se movilizan, O sea, resulta que hay vandalismo. Bajo esa lógica, si que eso fuera así, José Francisco, te digo lo que yo haría. Yo contrato con 200 gallos que vayan a todas las movilizaciones que haya y que dejen la crema en una parte y digo, ven, que no hay que, para suspenderla tienen que suspenderla. Porque me beneficia a mí el vándalo. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, creo que hasta ahora yo no he escuchado al gobierno decir que las personas que marchan son protectores de vándalos. No los he escuchado. Todo lo contrario. Escuché decir incluso a la ministra, hoy día ministra de Secretaria General de Gobierno, que ellos escucharon y que 1.500.000 personas fue súper sintomático Pacífico de aquello. Y terminó ese 1.500.000 personas también con vandalismo. No se nos olvide. Sí, Alberto Mayor, que se integró. Sí, gracias, Fernando. Yo tengo la impresión de que tenemos una combinación de factores que sigue siendo bien mala. Bien mala. Uno es que de verdad, por distintas razones, algunas que no dependen solo de él, que son contextuales, pero algunas que también dependen de él, esto depende mucho del presidente de la República en el presidencialismo chileno, y tenemos a un presidente que para este fenómeno específico sencillamente no sirve. Así de simple. O sea, y es largo de explicar porque tienen una serie de condiciones. Algunas no dependen de su personalidad ni siquiera, otras sí. Algunas no dependen de sus capacidades políticas, otras sí. Pero lo cierto es que tenemos uno de los peores líderes posibles a cargo del momento. Listo. Si fuera otro contexto, si fuera rescatar a los mineros, si fuera otro tipo de cosas, sería quizás el mejor. Pero cada uno tiene sus capacidades y esta no la tiene. Y como además no le gusta no tener alguna capacidad, es peor la situación. En segundo lugar, nos está pasando que a nivel de la estructuración del debate público, ¿ya? Siento yo que estamos como el hincha del fútbol que está peleando con la tele. Y cree que con la tele, al pelear con la tele, está peleando con los jugadores. Es distinto estar en el estadio y gritarle al jugador algo para que se pique y después la clave en el ángulo, de puro picado que está, ¿ya? A decírselo por la tele, porque la tele no tiene ningún sentido. Entonces, ¿por qué digo esto? Hay una probabilidad que va a ir cada día creciendo, siento yo, de que aquello que pensamos que es uno de los elementos troncales de la posibilidad de una solución, como el tema constitucional, se transforme también en parte de lo que he señalado en otras ocasiones anteriores, de lo que llamo la parodia. O sea, si la ciudadanía empieza a sentir que además la cuestión constitucional sirve para despejar, Para tranquilizar. para tranquilizar, y que para no hablar de las cosas que son las más urgentes socialmente, Se puede desvirtuar, dice. se va a desvirtuar mecanismo. y se va a morir lo último que queda, porque estamos llegando al final del camino. O sea, tenemos que hablar de la Constitución porque no se quería hablar de ella y ahora están todos disponibles y fantásticos. ¿Y para qué vamos a hablar del pasado, de cuánto se negaron? No importa. Ok, perdonado. ¿Ya? Pero ya, veámoslo. Entonces, si empezamos a jugar el jueguito de que entonces tu Constitución más, tu Constitución menos y qué sé yo, sin estar planteando las otras cosas, es re delicado. Lo que pasó anoche fue muy grave lo que hizo el presidente. Porque Dante decía, el principal mal de las ciudades es la confusión. Hasta el conflicto estructurado, grave, es mejor que la confusión. Lo que hizo el presidente fue confusísimo. Literalmente, y hay que decirlo con toda su letra, amenazó a ciertos sectores de que se le aplicase la Ley de Seguridad Interior del Estado y se entendió que podía ser aplicado a políticos, a personas que estaban incitando la violencia. De hecho, te voy a decir una cosa. Surgió inmediatamente una serie de personas que pusieron tuiteros que habían hecho distintos llamados a formas de terminar con todas estas movilizaciones sobre la base de desde llamar a militares o la sonada final de ACAB, digamos así. Exactamente. Entonces, luego, en segundo lugar, fue y dijo que las fuerzas policiales estaban sobrepasadas. Eso lo informó. Mala idea normalmente, ¿no?
que estaban sobrepasadas y que estaban llamando... No necesitas informarlo, lo estábamos viendo. Está bien, pero que lo diga es peor. Pero que lo diga es peor porque el presidente normalmente tiene que efectivamente... O sea, a ver, esto es como los bancos. Si todas las personas van al banco y piden su plata, la plata no está. Si todas las personas van y piden a la policía no alcanza. Sí. Esto es lo normal. Todos lo saben. El problema es que si tú le informas a toda la ciudadanía de que eso es así, ya se te desmadra todo. Sí. Entonces, y además anuncia una medida que para poder compensar esta situación, una medida que todos sabemos que es ridículamente pequeña, que es la posibilidad de convocar a personas que están fuera de servicio. Ya. Para el trabajo administrativo. Claro. Pero sabemos que no resuelve el problema. Entonces, en ese momento él confiesa que en el fondo que el tema de fondo iba a ser un llamado a, una convocatoria al estado de emergencia. O sea, era evidente que eso era para allá iba, en el fondo. Luego da una señal nueva, que es que sale con 2 ministros. Lo que uno puede entender de esto, porque desgraciadamente hay que tratar de leerlo, porque si no, es que efectivamente esos ministros tuvieron algo que ver en lo que se dijo. Y lo que da la impresión entonces, y lo que se sabe hoy día, es que eventualmente hay 2 versiones, en el fondo. Una, que los militares mismos no quisieron. 2, que el gabinete político le dijo: no, presidente, denos 24 horas para allanar el camino políticamente con la oposición. Bueno, en cualquiera de los casos, él le pidió que dieran la cara también y que salieran a enfrentar la situación. Pero finalmente el discurso, en un momento donde todo lo que se necesita es básicamente cosas muy claras, fue muy confuso. Entonces, yo creo que hoy día de verdad hay que plantearse la hipótesis de trabajo de que lo más rápidamente posible, porque además nos hemos tomado un tiempo que hoy día se revela como larguísimo y es un error, ¿ya?, de que el presidente en la práctica pase a ser un jefe de Estado y que la capacidad de gobierno quede en alguna institucionalidad combinada con la oposición o con instituciones con el Congreso, en alguna clase de órgano que pueda parecer como consultivo, pero que todos entendamos que allí se van a tomar decisiones, y que el presidente las firma. ¿Ya? Porque de verdad, yo creo que efectivamente sería hoy día un muy mal camino la posibilidad de generar un vacío de poder, de que el presidente tenga que salir y convocar algo. Yo creo que no es un camino bueno hoy día. Pero al mismo tiempo, de verdad no puede estar a cargo. O sea, ya no nos engañemos más. Yo he estado varias semanas mirando y diciendo, bueno, perdonémosle esta, perdonémosle la siguiente, pero ya. O sea, de verdad no puede, no sabe, no lo va a hacer, no lo va a resolver y se va a demorar y esto se va a quedar pegado. Estas cosas se quedan pegadas. Hagamos una pequeña pausa y seguimos conversando. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha. Transitamos por las grandes avenidas de la información y opinión. Recorremos los suburbios de la actualidad y conversamos con los habitantes que hoy marcan la pauta. Encontrémonos en Metrópolis, de lunes a viernes desde el mediodía. Junto a Felipe Bianchi y Rodrigo Gómez. Por la 92.9 FM y en radiolaclave.cl. La clave me escucha. Fumisan, soluciones efectivas y garantizadas para el control de plagas urbanas, servicio de fumigación, desratización, control de palomas y termitas. Estamos en Santiago y en la Quinta Región. Contáctenos al fono 22 23 54 386 o en www.fumisan.cl. Porque estamos con las pymes y su desarrollo. Vuelve Digitalizados, el docu-reality que transforma negocios a través de la tecnología y en el que tú puedes ser parte. Inscríbete en el casting masivo en entel.cl/casting digitalizados. Porque con tecnología, tus ideas son posibles. Entel Empresas. Disfruta tu mañana y tómate un momento Marley Coffee. Con granos orgánicos tostados al sol, tienes en tus manos mucho más que una taza de café. Prueba el aroma del verdadero café natural, 100% orgánico y sin pesticidas. Disponible en 6 variedades: Buffalo Soldier, One Love, Lively Up, Get Up Stand Up, Mystic Morning y Simmer Down. Nuestra versión descafeinada. Marley Coffee está aquí y en todas partes.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Porque en Entel Empresas están con las pymes y con su desarrollo, quieren ayudarlo a transformarse digitalmente y por eso vuelven Digitalizados, el primer docu-reality donde sea cual sea su negocio se puede transformar. Participe en el casting masivo e ingrese a entel.cl/casting digitalizados, porque con tecnología tus ideas son posibles en Teleempresas. Patti Smith llega por primera vez a Chile y no te la puedes perder. Vive toda su fuerza y potencia en un show único el próximo 18 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Últimas entradas disponibles en www.ticket.com. Para información, visite dgmedios.com. Patti Smith en Chile es otro más de DG Medios. Está junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico en 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Encuéntralo en supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Congresos, seminarios, reuniones. Los expertos son el Hotel Sheraton Santiago, que ofrece 19 alternativas de salones para ajustarse a sus necesidades. Modernos espacios, amplios jardines ofrecen el lugar ideal para su próximo evento. Pida su cotización al equipo de ventas Sheraton Santiago Hotel and Convention Center. Reservas al 222-335.000 o en sheraton.com/Santiago. Tenemos 2 libros que ya están a punto de irse: el de Roberto Bolaños, A la intemperie, y El planeta vacío, el shock del declive de la población mundial, de Darrell Bricker y John Ibbotson. Si quieren concursar por ellos, #combinación clave y @megustalsl. Ya, Beth, tú querías decir algo. Sí, me queda algo pendiente respecto de los sobrepasados que estén la fuerza pública y que estén carabineros y carabineras en este momento. En realidad, no nos llamemos engaño, el desmanejo de carabineros fue desde el primer día. No es que ahora, porque hay muchos desmanes, vandalismo, incendios, etcétera, están sobrepasados y que para cualquiera resulta comprensible que la demanda es enorme. Acá hay un problema de raíz y anterior, y es que, el mismo viernes en que se decidió cerrar las estaciones de metro, que fue una medida absolutamente torpe y de una impericia política enorme, y que fue, en mi perspectiva, clave para desencadenar gran parte de lo que pasa, que nuevamente se estaba incubando y creo que muchos estamos de acuerdo en esto, pero que se echó toda la benzina de fuego posible. Ya en ese momento llamó poderosamente la atención que si las estaciones de metro estaban llenas y plagadas de carabineros, nadie pudiera impedir o detener algún incendio. De allí en más, el desmanejo, el descontrol y también la mala orientación de carabineros, que se ha dedicado desde reprimir a educadoras de parvularios hasta reprimir y gasear a la gente que rodeaba la clínica Santa María y le daba un abrazo simbólico por el estudiante que perdió ambos ojos, o que perdió la vista, mejor dicho. De verdad, a mí me parece una torpeza poco creíble. Es poco creíble que se dediquen a aquello mientras se incendia medio país. Entonces, ahí hay un desmanejo notable y además me parece que es gravísima. Hay que llamar la atención sobre actitudes y conductas que pensamos que habían quedado ya en tiempos de la dictadura, como son las violaciones, las torturas, los abusos, las violaciones a los derechos humanos, probadas una y otra vez y ahora expuestas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos esta semana. José Francisco. A mí me parece temerario ese comentario, decir que no es claro, porque lo que tú estás diciendo es que básicamente los carabineros han preferido reprimir todas estas actividades que han sido muy pacíficas versus controlar la violencia real. Lo anterior fue que no te pareció prudente haber cerrado las estaciones mientras las estaban rompiendo, mientras ponían en peligro a todas las personas que estuvieran ahí, mientras después obviamente se vieron sobrepasados los carabineros y quemaron 10 estaciones simultáneamente, vandalizaron más de 70 estaciones de metro, y a ti aún así 18 eran. 18 en paralelo. ¿No te parece prudente que hayan sacado a la gente ahí porque podía pasarle algo mayor y eso atribuir la responsabilidad al mal funcionamiento de carabineros? Yo podría estar de acuerdo en que hay un mal funcionamiento. ¿En qué sentido? En que cuando uno tiene 3 semanas consecutivas
hechos de vandalismo en el mismo lugar, en la misma zona, que es absolutamente previsible, como por ejemplo Plaza Italia, que incluso ayer saquearon un restaurante, que fue lo más comentado. Eso no tiene explicación, porque es un lugar donde están anunciado que van a haber desmanes, donde está anunciada la hora que van a haber desmanes, y está anunciado precisamente el perímetro. ¿Cuál dices tú, perdón? Plaza Italia. Ahí en la Hacienda Gaucho, que está pero ojo, yo te insisto en un punto que yo creo que es súper fácil de comprobar. Existe un modus operandi súper claro del vandálico. El vandálico se parapeta dentro de la masa de la marcha primero, y cuando esa marcha se empieza a replegar o se empieza a disminuir, actúa ahí. O en el momento también, como ha ocurrido en el momento de mayor cantidad de gente, en los costados. Sí, pero exacto. 3 cuadras, 2 cuadras. Claro, pero es lo marginal porque por alguna cuestión. Pero cuando quiere hacer vandalismo, espera que la fuerza grande que controla a los carabineros y que la fuerza grande de la marcha empieza a amainar, y ahí se y eso te puede pasar 1, 2, 3 veces. Pero cuando te ha pasado 20 en las últimas 3 semanas, yo creo que hay un trabajo de inteligencia y trabajo policial que se puede hacer para evitar esa situación. Pero si en cada marcha te pasa eso, efectivamente yo creo que ahí hay un problema policial importante. Tenemos unos carabineros, una fuerza de carabineros absolutamente diezmada desde el punto de vista moral y operativo. Y deben estar cansados. Y operativo. Es decir, acá tenemos un general, director de carabineros, que tiene 52 años, que vio cómo todos los mayores de él y todo el aparato de inteligencia carabineros fue desmontado justamente por corrupción. Sí. Tienes moralmente a los carabineros viendo cómo el exdirector de bienestar de carabineros, que además estaba metido en no el general Rosa, sino ese sector bienestar, con los sobresueldos, con las coimas, en este fraude de 30.000 millones. Entonces ahí tú tienes una cosa que es muy fuerte, que hay que tomarlo en cuenta. No solo están sobrepasados, moralmente están sobrepasados, y lo que es peor aún, no tienen conducción. Y no tienen conducción justamente ¿por qué? Porque fue diezmado todo eso, porque cayeron todos en este fraude de carabineros. Desde el día 1, ¿no? Desde ayer. Déjame agregarte una cosa. Esto viene de los últimos 3 años. Déjame agregarte una cosa, que es una crítica que yo he escuchado de todavía algunos carabineros que hablan conmigo. Sí. Que es súper importante para carabineros. El concepto es que Mario Rosa es una persona que, es una persona que es conocida y muy conocida particularmente por la política y los políticos, porque fue el encargado de comunicaciones y relaciones públicas. Pero cuando los carabineros que te conversan te dicen, mira, sí, es una muy buena persona, pero no ha usado correas. Claro. Y te lo dice así, pero no ha usado correas. Significa que no ha estado en la calle. No tiene calle. No tiene calle, y por lo tanto, enfrentar ese tipo de situaciones, esto es distinta. Aquí mira lo que pasó con los carabineros cuando se conoce el fraude, que parte con las intendencias y con todo eso. El carabinero de calle está indignado. Y te lo decía, oye, perdona, pero esto no tiene nada que ver con nosotros. Pagamos nosotros el pato, que estamos en la calle, por todo lo que hacen estos gallos, que nunca jamás han tenido que enfrentar ni una turba, ni una cuestioncita, ni nada acá, y resulta que se terminan pelando las platas de que nos corresponden a todos nosotros. En el caso de Mario Rosa es distinto. Mario Rosa, que fue decán del presidente Piñera, es una persona que hace mucho tiempo que no tiene contacto con él fue comisario en Isla de Pascua, que es una cárcel una comisaría muy especial, porque los presos pueden salir, pueden entrar, una cosa así, y después estuvo en los Dominicos, creo que como 5 o 6 meses, en lo que ellos llaman una pasantía, que es cuando están de entrada y salida, y de ahí, como me dicen a mí, se subió muy rápidamente a escritorio, de hecho estudió periodismo. Sí, claro, no, sí, es una persona competente. Yo no digo que sea incompetente. Lo que digo es que dentro de Carabineros dicen de que le falta rodaje de entender lo que es enfrentar situaciones como las que estamos viviendo. Las competencias para este momento. Y efectivamente la desmoralización no es solo el agotamiento, sino que también es la falta de certeza respecto a uno mismo. O sea, si los carabineros sienten que el último caso emblemático era un caso donde las pruebas contundentes eran montadas, ¿ya? Y que con eso se jugaron la vida, ¿ya? Con una tesis ridícula de que
Tú dices el caso de la Antorcha. Por el caso Catrillanca. Al Catrillanca y Antorcha antes. Y efectivamente cuando tú dices, cuando la policía de un país creyó que un ser humano solito, ¿ya?, con un computador normal, le ganó a la inversión de WhatsApp de unos $300 millones en tecnología, ¿ya?, para poder capturar las conversaciones, ¿ya? Cuando está a una llamada telefónica de cualquier experto que te diga riéndose que no, ¿ya? Obviamente las mismas personas que están a cargo de recoger las pruebas empiezan a dudar de su propia capacidad, de sí mismo, no que solo como personas, sino que como grupo. Seremos capaces porque aquí está efectivamente la sensación de que todo se volvió muy blando, sin capacidad de vertebración, ¿ya? Estamos moviéndonos sin ningún sentido. Y eso yo creo que efectivamente a Carabineros le está pesando mucho. Ahora, una cosa bien simple: los gobiernos en situaciones de crisis tienen que trazar una línea y tienen que tomar leyes de comportamiento. Leyes, ¿ya? Entonces, hay una cosa que hay que operarse. O sea, cerrar el metro fue un error, ya. Y hay que saberlo, porque la próxima vez no lo cierres. O sea, no hay, olvídate de la discusión. Los gobiernos tienen que preocuparse de la normalidad. Tienen que apostar a la normalidad todas las veces que puedan. No es verdad que es bueno que un gobierno aparezca un terremoto cualquiera y evacúe toda la costa. Eso no es verdad que es bueno. Lo normal es que el gobierno evite evacuar. Entonces, operémonos de las cosas ridículas. O sea, porque si no, el problema que viene después es mucho peor, porque después se repite la conducta y se vuelve norma además hacerlo. Entonces, hemos tenido no sé cuántas evacuaciones en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, ¿ya?, de tsunamis que no existían, porque no habíamos tenido la evacuación del que existía, pagando las culpas en el fondo, que no eran culpas de él en ese caso, era la culpa de la presidenta anterior. Entonces, los presidentes apuestan a la normalidad. El metro no se puede cerrar, porque finalmente, cuando tú dices, podría haber quedado alguien herido en el metro, no había quedado nadie herido, estaban pegándole a los torniquetes. Eso era lo que estaba pasando. Y la gente estaba entrando. Las viejitas entraban con los niños, corriendo con el torniquete. ¿Ya? Está bien, no te gusta, a mí tampoco, está bien. Pero eso es otra cosa. Cerrar el metro significó lo que vino después. Y ahí no solo hubo heridos. Entonces, los gobiernos... pero ahí está diciendo que porque cerraron el metro vinieron los actos vandálicos. Porque tú escalas. Es que es un fenómeno súper simple. Que aquí yo sé que esto lo han gobernado los economistas y después los abogados, ¿ya? Pero de verdad, el curso que tuvieron de sociología, aprovéchenlo, ¿ya? Porque de verdad, una escalada es una escalada. O sea, no hay una lógica, simplemente las cosas van para peor cuando tú apuestas a la escalada. Si el presidente va y dice, me están saltando los torniquetes, ¿ya?, yo les voy a poner los carabineros adentro. ¿Qué hace un carabinero dentro del metro? No puede hacer nada, tú mismo lo dijiste. ¿Qué puede hacer? No puede hacer nada, los puso adentro. Después cerró las puertas, entonces todos los que usamos el metro teníamos que dar unas vueltas enormes para entrar o hacer unas colas afuera, todo anormal. Después cerró completas las puertas, completas por todos lados, y la gente entraba con avalancha golpeando la puerta y la puerta no resistía. O sea, cerró una puerta que además se iba a romper. ¿Ya? Entraban. Generaste el malestar. Generaste todas las condiciones para que la cosa ya fuera así como un desastre. Y después resulta que la gente empieza a pegarle los torniquetes y él dice 400 millones de pesos es inaceptable en gastos. Esto, así lo dijo. 400 millones de pesos es inaceptable en daños al metro. Y a las 24 horas los 400 millones de pesos están en 400 millones de dólares. Y ahora ni hablar. Entonces... Pero es que hay una cuestión que es cómo se responde a los hechos de violencia y otra es la causalidad de esa escala de violencia. Tú estás diciendo que la causalidad de toda esa violencia producida es por haber cerrado el metro, por las medidas que tomó el gobierno. Nosotros en Occidente, en un hecho que no es muy bueno, destruimos el concepto de causalidad y lo redujimos a una cosa terriblemente mínima, ¿ya? Pero el concepto de causalidad es muy complejo y amplio, ¿ya? Y hay causalidades que no tienen que ver con la culpabilidad policial, tienen que ver con el hecho de que tú sabes que lo que viene después de esto es otra cosa, ¿ya? Simplemente no sabes por qué,
pero sabes que lo que viene después de esto es otra cosa. Pero sabes perfectamente, el gobierno tenía que saber, todos los que conocemos el mundo sabíamos que esta semana era difícil, ¿no? Todos lo sabíamos. Y que el hecho de que hubiese un paro, ¿ya? El convocado para el lunes y martes, iba a significar que el martes iba a ser durísimo. Lo sabíamos, ¿no? Y que el jueves el aniversario lo venimos diciendo hace 15 días. Entonces, claro, sabemos todo eso. ¿Qué se está haciendo para eso? ¿Qué se hizo para eso? El presidente de la República, cualquiera sea, es el responsable de eso. Por supuesto. Es el responsable de eso. Esa es su pega. Lo único que estoy diciendo es eso. Él no es el culpable, que es distinto. ¿Ya? Él no quemó el metro, evidente, pero es el responsable porque tomó una decisión que en la práctica terminó con la quema del metro. Supongamos, es contrafáctico, todo lo que tú quieras, que yo te diga, no se habría quemado el metro. No lo sé. ¿Se habría quemado menos? ¿Se habría quemado más? No lo sé. Lo que sé es que el presidente no está para los contrafácticos. El presidente está para lo que ocurrió. Y el presidente es responsable de eso. Y el presidente, frente a eso, no ha sido capaz de asumir una responsabilidad que permita además alivianar todo. Ahora, Alberto, el problema de todo esto es que uno, y la oposición para estos efectos tiene el mismo problema. Uno, de alguna manera, funciona sobre la base del formateo mental en el cual ha sido ubicado, digamos. Es mucho más sencillo si tú tuvieras una oposición única con 2 o 3 dirigentes, un De Gaulle o un Mandela, y tú dices, yo voy a negociar contigo y nos juntamos y se arregla el problema. No existe esa posición hoy día más. No están los equivalentes de la Alianza Democrática o las cosas en un momento dado que se podían juntar y tenían, un primus inter pares, alguien que podía negociar en la cocina un montón de cosas. No existe. Un segundo, un amigo me decía, volvamos a las concentraciones y terminemos con las marchas, porque las concentraciones tienen oradores, claro, y eso te permite que emerjan líderes. Puede ser, pero no existe eso. Y tú has estado formateado para entender que las cosas funcionan bajo la lógica, como lo he dicho varias veces, que si es que hay gente movilizada es porque hay líderes, si hay líderes porque hay partidos, si hay partidos porque pueden negociar. Pero cuando no tienes eso, cuando tienes una situación bien anómica, donde el dirigente de base territorial le crees mucho más que a tu parlamentario por el cual votaste o al presidente de la República, y no sabes cuál es el nombre de ese gallo que es líder de opinión de, 200 o 300 pobladores, ¿con quién? ¿Cómo lo haces? Tú estás formateado para hacer, dice, oye, encasíllenme todo dentro de alguien que venga a hablar conmigo. Exacto. Sorry, pero no existe ese modelo. Pero Fernando, mira, tienes toda la razón. Si lo único que uno puede pedirle a un presidente no es que tenga la solución, sino que la intente. O sea, tú lo que dices es perfectamente cierto. ¿Qué pasa si el presidente va y llama a la oposición, a toda la oposición, y le dice, mire, les pido un favor, hace 2 semanas, les pido un favor. ¿Pueden ustedes llegar en 2 días con 3 nombres que los representa a ustedes, con los que yo pueda trabajar? ¿Pueden hacer ese esfuerzo? ¿Ya? Y llama a la derecha y le dice lo mismo. ¿Pueden ustedes llegar con 3 nombres? ¿Ya? Tal vez eso fracase, pero ya es algo, ¿no? Lo que pasa, Alberto, es que esos 3 nombres tampoco representan por lo atomizado que está. O sea, el problema desde el inicio creo que es la falta de interlocución, no porque no quieran dialogar, sino porque de un lado y del otro, por un lado no hay liderazgo por parte del gobierno, no existe ese líder con quien conversar. Pero ahí tienes una formalidad. Una formalidad, okay. Ahí tienes un presidente de la República, tienes un tenés gabinete. Una formalidad. Sí, y del otro lado, la cosa atomizada no da la legitimidad. Los primeros días esos líderes de oposición habrían sido cuestionados por los cientos de miles que estaban en la calle. Entonces, en este momento, esa falta de liderazgo para interlocutar es un problema. Y en este momento yo le sumaría, aunque está en la formalidad, querido Fernando, está la formalidad y el presidente es el presidente, pero realmente hoy está muy deslegitimado en esto y ha mostrado falta de competencia. Por supuesto, ojalá. Ahora, también, por otra parte, para
frente a lo que se viene o se vendría los próximos días y el jueves, y lo que decimos es actuar ex ante, no ex post. Todas las medidas y las propuestas que encima fueron malas, fueron ex post. Todas las propuestas presidenciales, todo es ex post. Entonces, ex ante no está sucediendo nada, y además, a mí lo que me parece muy preocupante es que no veo forma, y no quiero ser alarmante, porque la responsabilidad llama a tratar, cada uno del lugar que pueda, tratar de entregar algunas luces para salir de esto que está sucediendo, pero con las fuerzas policiales así, Yo creo, Beth, que no está sucediendo nada. Yo creo que en este día, a esta hora, en este minuto está sucediendo mucho. Es decir, esta clase política, lo que dice Alberto, estos nombres que andan por ahí circulando, están. Esto viene, hay diálogo. Por eso, sí, cuando dicen no hay diálogo, sí hay diálogo. Y hay mucho diálogo. Bueno, decir, ayer había una declaración importante de la oposición. Acá no hay ningún dirigente político que no se esté acostando a las 3 de la mañana y se esté levantando a las 6 de la mañana para dialogar. No hay ningún dirigente hoy día, en todos los que están en esta actuación, que no estén preocupados de esta situación y de enfrentarla. El tema es si es que alcanza. Ese es el cuento. Es decir, nos demoramos tanto en darle visibilidad a este diálogo y a esta negociación. Hoy recién tenemos estas declaraciones de Mario Desbordes que dice estamos conversando hasta con el Frente Amplio. Pero hay un sector también del gobierno que se resiste a esto. Hay un sector del gobierno que no quiere que el diálogo salga adelante. Pero eso tenía que ocurrir... Además, o sea, entonces, claro, pero mucho antes, ¿cuál era la salida? Yo así. Ayer Hugo Herrera lo mencionó con hilos y señales, muy dura en la entrevista de anoche en Última Mirada. Él dijo, perdóname, pero aquí hay un grupo ideológicamente responsable de que el presidente no esté empantanado y no pueda salir de eso que se llama libertad y desarrollo. Así lo dijo. Directamente. Y Hugo Herrera, nadie le va a decir de que es una persona. Y el mayor experto sobre la derecha chilena que hay. O sea, y que está enquistado, sabemos, en el segundo piso de La Moneda, y que son los asesores. Y ayer, cuando llega Alberto Espina a La Moneda, llega directamente al segundo piso. Entonces, efectivamente, ahí, ¿qué pasa con eso? Entonces, si hay un sector que no quiere el diálogo y quiere forzar esto al enfrentamiento, no sé con qué objetivo, además no me cabe en la cabeza cuál es el objetivo. Y hay otros que también desde afuera quieren destruir el sistema. Bueno, vamos hacia una situación complicada, pero que hoy están pasando cosas, sí están pasando cosas. El tema es si la política que nos dimos y que conocemos con nuestros líderes, con nuestros representantes, etcétera, va a ser capaz de finalmente para recordar un poco lo que ha pasado. Los que se negaron en un principio al diálogo fue el lado izquierdo de la oposición, que fue el Frente Amplio y el Partido Socialista. Pero ¿por qué lo digo? Porque no se negaron al diálogo. Lo que no quisieron es un almuerzo con el presidente de la República. El diálogo en este tipo de cuestiones no se hace almorzando en La Moneda. No nos vamos a sentar a negociar mientras esté en el estado de emergencia. No nos vamos a sentar a negociar mientras estén los militares en la calle. Sin embargo, después se sentaron a conversar y hubo gente que llegó. Entonces pero ¿a qué voy? A lo que acaba de decir Alberto, que yo estoy de acuerdo en que se necesitan estas señales de liderazgo. Se intentaron hacer con toda la oposición, no con algunos nomás. Y se invitó a La Moneda, que era donde iban a estar todos reunidos. Y se invitó donde iban a estar todos, no por grupo aparte, todos. Y se negaron a eso. Entonces, no es aquí un tema solamente de falta de liderazgo, que eso lo podemos discutir, sino que también es una falta de generosidad de parte de la oposición, que no estuvo dispuesta a que se produjera ese diálogo. Eso que ahora echamos tanto de menos, que oye, que faltan estas figuras potentes de oposición. Bueno, es que de la oposición, parte importante de la oposición se negó. ¿Y qué pasó con ese diálogo cuando esas fuerzas políticas, que no son las que se negaron a ir a almorzar a La Moneda, fueron? Con ellos se ha llegado a acuerdo. ¿Cuál fue el mensaje? Con ellos se ha llegado a acuerdo. Llegaron a acuerdo en temas presupuestarios, este acuerdo, tributarios. Por eso decía, la política tiene que estar hoy al servicio de un gran acuerdo. No de pequeños acuerdos, de agendas parciales, no de goteo. Yo creo que es interesante lo que tú dices, José Francisco, por algo que yo dije antes en el programa, y que tiene que ver con la forma como el presidente Piñera observa la vida. En términos políticos, estoy hablando, en términos políticos, no en términos del resto de la vida humana, no, sino en términos políticos. Él es un operador que administra eventos individuales. Él no es estratégico. Él soluciona el problema del 33, ya. Ahora, ¿cómo soluciona esto? Es así, dice, a ver, lleguemos a un diálogo para la reintegración.
Y eso va a calmar todas las cosas. Después disminuyamos el aumento de los 30 pesos del metro y vas a darte cuenta que va a ser como Macron, todo va a bajar. Y de repente cuando se da cuenta que no pasa, dice, pero ¿por qué no pasa algo si es que yo estoy aplicando las cosas puntuales que son las que te parecen sensatas? Porque este problema dejó de ser puntual. Y eso es una de las cosas más perplejas que yo creo que hay y paradójicas que hay en esta situación, donde no solamente no tienes líderes que eventualmente puedan hablar por la totalidad de las personas que se están manifestando, sino que además tú no lo puedes arreglar sobre la base de una medida mágica única que solucione todo. Ya, pero ese diagnóstico del acuerdo general se empezó a dar, o se empezó a intentar dar, desde que citó a los otros poderes del Estado, desde que citó a los otros poderes el camino clásico. Y después a los otros poderes de la oposición, y que se negaron a participar. Bueno, es que mira, aquí todos queremos aportar, la cosa es súper clara. Las crisis políticas se resuelven con el esfuerzo de lo que se llama la regresión al hábitus, que es volver a la normalidad a través de las instituciones, y si eso fracasa, tienes que hacer una cosa que se llama transacciones colusivas, tiene un nombre horrible, pero transacciones colusivas significa que tú cruzas el río. Tú cruzas el río. ¿Qué significa cruzar el río? Que sales de tu ambiente de confort y vas a hablar a lugares insólitos que permitan ir saliendo de la crisis. Te pongo un ejemplo. Es una locura y no es una locura al mismo tiempo. El presidente viaja a Antofagasta, va a La Chimba y va a hablar con Felipe Berríos. Es una transacción colusiva, ¿no? Significa que está pidiendo consejo a un buen hombre para una crisis. ¿No? Esas son las señales que se dan en momentos de crisis. Eso es lo que hacen los líderes en el mundo, en la historia, en cualquier momento. Cruzan el río cuando la cosa está difícil. Entonces, si tú pones condiciones para cruzar el río, estás muerto. O sea, tú, por ejemplo, aquí a mí me recuerdan ciertas frases que tienen que tener carne en la realidad, pero cuando Alfonso Suet dice, vamos a tener que ceder hasta que duela. El problema es que alguien que ha sido educado en la pasada y victoriosa minimiza las pérdidas, minimiza el costo. Que él repite lo que dijo su mujer. Tienes que vamos perder, a ceder nuestros privilegios. Claro, tienes que perder algo. Y la oposición tiene que perder algo también. Tiene que haber costos. Yo estoy de acuerdo, pero aquí el único que ha tenido costos es el gobierno en cuanto a la capacidad de querer negociar. Pero fue el que estuvo dispuesto. Sí, pero ¿qué costo ha estado dispuesto a asumir la oposición? ¿Cuál costo político? Decía, oye, ya vamos a renunciar a esto por el bien del país. Si ahora con el presidente que vale 9 puntos, 5 puntos, le llegó a la oposición, ahora la oposición... ¿Pero a qué ha renunciado la oposición ideológicamente? ¿A qué ha dicho, oye, nosotros esto ya, no vamos con esto, pero por el bien del país? A ninguna cosa. Y de hecho, lo único que han intentado hacer es a... Claramente, ¿a qué querés que renuncien? Que crees que es la vía de solución. Evidentemente. Porque estás no sé si te das cuenta de la simetría de responsabilidades. No, es que no es solamente responsabilidad, porque lo que dice la oposición, oye, si esto se soluciona, si es que hacemos lo que yo quiero. Y es una posición tramposa de negociar. Porque la solución no está asegurada. ¿Quién dijo la oposición? Esto se resuelve si hacen lo que yo quiero. Bueno, es lo que han hecho estas 3 semanas. Diciendo, oye, ven. Pero ¿a qué están dispuestos a ceder? Me parece poco. ¿A qué están dispuestos a hacer si quieren negociar? Te lo pongo en práctico. La oposición, la primera cosa que planteó, que esto viene desde hace rato, la oposición integró las comisiones del presidente cuando llegó al gobierno. ¿Parte de la oposición? Lógico, parte de la oposición. No, no existe la oposición, si no hubiese ganado la elección. O hay varias oposiciones que recién ayer las vimos juntas. No existe la oposición, a diferencia del gobierno, que es una coalición todavía bien ordenada. La oposición integró las comisiones de gobierno. La oposición se dividió en una serie de materias, más aún, particularmente en los votos demócrata cristianos y los votos de algunas personas del Partido Radical, para un montón de cosas que le interesaban al gobierno. Hasta que pasan 2 cosas. Quintero Puchuncaví y el asesinato Catrillanca. Y ahí se da vuelta el escenario político por la forma de enfrentar el gobierno aquello, y la oposición empieza a atisbar una situación que dice, mira, aquí parece que
y viene la caída además de la situación económica por la guerra comercial China con Estados Unidos, y la cosa se pone muy compleja, y de pronto vienen estas escaladas de problemas de caída del presidente Piñera, hasta que tiene esta posibilidad de ir a Estados Unidos, de tener la COP, de tener la PEC. Se viene todo eso abajo con una cosa que era cosa de saber si iba a pasar hoy día o iba a pasar dentro de 2 meses, y donde cada persona vio esos 30 pesos de aumento del metro como el equivalente al daño o el abuso que recibía por múltiples razones. ¿Y cuál fue el problema ahí? ¿Y por qué eso ayudó a la oposición? El problema es que el presidente lo vio como una típica situación clásica de, oye, ponemos orden y después buscamos a los mismos que hemos conocido siempre para ponernos de acuerdo. Y ya cuando pestañaste, te diste cuenta que la cosa no tenía nada que ver con los moldes clásicos y te quedaste sin método. Y la oposición, mientras tanto, que para mí, modo de ver, ha actuado bien a los tumbos, pero entendió una cosa que debe costarle a la democracia cristiana, pero entiéndeme, deben echarse gotas de limón antes de tragar eso, que es volver a tener una declaración conjunta con el Partido Comunista adentro. Todo esto para decir, oye, tengamos una asamblea constituyente y todo lo demás, que es lo que piden, que es acuérdate que estas cosas se piden desde lo máximo y después tú vas cediendo hasta lo posible. Además, Fernando, con plebiscito de entrada, sí, yo creo que eso es lo que más ayudaría a descomprimir la situación. La propuesta del gobierno con plebiscito de salida, pero además con un Congreso Constituyente o con una forma mixta que ahora se abrió ayer, no descomprime la actual situación. Yo creo que renunciar a eso es renunciar a una salida política a esta situación. Claro. Aquí el sociólogo me ha puesto bien la palabra, el rito rápido. No tenemos que ir. Y eso necesitamos. Entonces, renunciar a eso es renunciar a la salida. Oye, en todo caso, me parece interesante lo que plantea Desbordes hoy día, que porque él pone fecha, y pone fecha, se dice, este asunto se tiene que resolver entre 1 y 2 días, ¿sí? Porque si no se te va el timing. Exacto, de nuevo. Se te va de nuevo el timing del proceso de la cosa. 24 horas, sí. Todo el mundo está hablando de 24 horas. Que el 19 de octubre no podía ser peor. Sí. Y fue peor. Gracias a todos, volvemos. Muchas gracias. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha.